surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. En el departamento de animación de la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, Bill Hanna y Joe Barbera idearon a dos de los personajes más icónicos de las caricaturas del siglo pasado. Una de las primeras animaciones episódicas en recibir nominaciones a los premios Oscar de la Academia por su gran creatividad. Con 7 premios Oscar a mejor cortometraje, Tom y Jerry, la caricatura de un gato que persigue a un ratón, se había vuelto un éxito mundial y se transmitiría en casi todo el mundo. Durante la Guerra Fría, Hanna y Barbera salieron del departamento de animación de MGM y crearon su propia casa animadora, la legendaria Hanna-Barbera, que traería a personajes tan legendarios e icónicos en las caricaturas como el oso Yogi, Droopy, los supersónicos y por supuesto los emblemáticos Picapiedra. Y es debido a que esta semana el gato y el ratón cumplieron 80 años desde su primera emisión que le dedicamos un espacio aquí en el programa, ya que han cumplido con la maravillosa tarea de entretener a grandes y a chicos a lo largo de todas estas décadas. Recuerdo tardes enteras junto con mi abuela viendo las disparatadas situaciones en las que se metían ambos personajes. Esta animación siempre me acuerda de ella. Y sé que si se repitiera una de esas tardes maratónicas de episodios de Tom y Jerry, ella y yo estaríamos pegados a la pantalla riéndonos de todas las ocurrencias. No sé por qué, pero siempre simpaticé más con Tom. A veces me parecía que los castigos que le infligía a Jerry eran demasiado crueles. Y sí, Tom era definitivamente un abusón, pero tal vez no se merecía del todo esto. Por eso mis episodios favoritos de esta serie era cuando ambos dejaban a un lado sus diferencias y el episodio finalizaba con ambos en una especie de tregua. Y es que esto es el perdón, uno de los mejores valores que la serie te podía enseñar. No interesa si tu naturaleza es una o la otra, o no importa qué hayas hecho, ni siquiera las diferencias que nos separen unos entre otros. Al final, todos merecemos ser perdonados. Todos merecemos una segunda oportunidad. Saludos tripulantes, bienvenido a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas, más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Por el mundo han pasado muchos pueblos, diversas culturas, razas, etnias que han querido dejar su huella indeleble en el mundo. Pero solo algunos de estos son inmortalizados. Civilizaciones han existido muchas, en serio, pero pocos fueron los imperios. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española nos dice que un imperio es una organización política en el que un estado extiende su poder sobre otros países. Y es fascinante ver cómo un imperio se forma, se expande y llega a su punto más alto. Pero hay una cosa que todos los imperios comparten sin importar latitudes, raza, etnia, tiempo que estuvieron en el poder absoluto o incluso su fuerza militar. Todos comparten una misma característica: todos cayeron. Y de eso vamos a hablar en estos próximos programas. Contaremos los relatos de cómo terminaron los grandes imperios de la antigüedad y, bueno, tal vez un poco más modernos, que se extendieron a lo largo de la historia. Porque los inicios son interesantes, sí. El crecimiento, la formación de un imperio es sumamente apasionante.
pero los grandes finales resultan épicos, exorbitantes, apasionantes y llenos de una historia tremenda. Y esto nos ayudará a entender cómo nos forjamos como humanidad, qué aprendimos de nuestros errores y qué de estas cosas seguimos haciendo incluso hoy en día. De eso se van a dar cuenta. A lo largo de todos estos programas lo vamos a ver. Y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que sucedieron en el pasado reflejan lo que sucede hoy en día también. Y esta serie de podcast empezará con aquellos imperios que, aunque fueron muy importantes, no fueron tan grandes como lo que trataremos en los siguientes programas. Aquellos imperios que fueron trascendentales, sí, pero no tan vastos y significativos como los que abordaremos en los siguientes capítulos. Hoy es un episodio especial en el que les relataremos cómo cayeron 10 imperios que vinieron y se fueron para siempre. Por lo tanto, nos tomaremos el atrevimiento de tener todo el programa para esta disposición, ya que son demasiadas cosas y queremos empezar con el pie derecho. Así que prepárate, porque vas a empezar un viaje en esta nave. El Nostromo viajará al principio, a la cuna de las civilizaciones, a Mesopotamia. Entre los ríos Tigris y el Éufrates, en los actuales Irak y Siria, se gestó el primer gran imperio de la antigüedad. La fertilidad de las tierras y el amplio terreno atrajo a cientos de pueblos nómadas que deambulaban por el mundo, para así asentarse en un solo lugar. Allí, el hombre antiguo encontró en estas tierras mesopotámicas el desarrollo, la convivencia y la civilización. Y como era de esperarse, esto permitió que surgieran pueblos que eran la construcción de todas estas células nómadas. Eso se asentaron bastantes, pero 3 de ellos fueron los que sobresalieron por encima de todos los demás: los sumerios, los asirios y los aqueménidas. Durante el siglo XVIII a.C., los que tomaron primero el poder fueron llamados los babilónicos, y así empezaron el imperio babilónico, el primer imperio babilónico, que tomaba el nombre de la ciudad principal, que era la antigua Babilonia. Podemos dividir el imperio babilónico en varias etapas, como ya se lo comentaba desde antes. La primera de ellas se le conoce como el Paleo babilónico, es decir, antes de Babilonia, que comprende el periodo de tiempo entre el siglo XVIII y el XVI a.C. Aquel que hizo posible el renacer de los pueblos sumerios fue el gran rey y descendiente de los amorreos, el gran Hammurabi. Entre tantas cosas que hizo este monarca fue expandir las fronteras del reino, pero sobre todo algo crucial y que trascendería en la historia incluso hasta nuestros días: el famoso Código Hammurabi, un compendio de leyes que se cree es el más antiguo que se haya encontrado hasta el día de hoy, por lo menos el ejemplar más antiguo. Aplica la ley del talión. ¿Qué es el talión? Bueno, le voy a explicar. No es nada más y nada menos que lo que conocemos hoy como la presunción de inocencia. Es el elemento que permite al acusado aportar pruebas para que lo defiendan. El talión introduce en la sociedad y aporta a nuestro mundo la legítima defensa. Y mientras este gran desarrollo sucedía al sur de Mesopotamia, donde quedaba Babilonia, al norte se encontraba el pueblo asirio, dejado atrás y olvidado por el tiempo. Su capital era Asur, o Nínive como se le conoce también, y serían los que después dominarían el territorio, homogenizando a los babilonios y pasándole el poder al gran imperio asirio. Así es como se llamaría de ahora en adelante. Un imperio que se caracterizó por su fiereza en la batalla y en la conquista de vastos territorios. Desde el siglo XI hasta el VII a.C., los asirios expandieron su territorio hasta incluso las latitudes del Nilo antiguo. Egipto y la antigua Judea habían caído en manos de los bravos reyes como Asurnarsipal II, Sargón II y el poderoso Sennacherib. Disculpen si me equivoqué con el nombre de Asurnarsipal II, pero es que es un poco difícil de pronunciar. Y hablando de Sennacherib, fue el que más fama logró debido a la cantidad de territorios que anexó, pero también porque es mencionado en diversas ocasiones a lo largo de los textos bíblicos. Y gracias a su hijo, aquí viene otro nombre un poco difícil, Asarhadón, que fue quien lo asesinó a Sennacherib
es que el imperio asirio empieza a desestabilizarse. Así es como luego se le da paso a un nuevo imperio neobabilónico. Los asirios no pudieron, Nínive sería destruida, y serían entonces los babilónicos los que retomaron el poder. El imperio neobabilónico de los caldeos sería fundado en el año 626 a.C. En este periodo de tiempo, Nabucodonosor II construyó la puerta de Ishtar, una de las cosas más espectaculares que usted puede ir a ver si empieza a hacer un viaje por esta zona, y también los jardines colgantes de Babilonia, y muchas otras obras que son reconocibles hasta nuestros días. La economía había mejorado, la producción se había disparado y todo parecía indicar que el neobabilónico sería el imperio que reinaría por más siglos y se establecería como el definitivo. Después de haber perdido el poder de mano de los asirios, Babilonia podría volver a florecer. Entonces tenemos al imperio babilónico asirio y que vuelve a ser babilónico. Pero como les comenté, había también un tercer actor en medio de toda esta área. Alguien que venía desde el Oriente Próximo, desde Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán e Irán. Desde allá se alzaba otro gran imperio, que sería la causa de la caída del legado sumerio asirio de Babilonia. Resulta que el rey aqueménida de Irán, Ciro II el Grande, se rebelaría en contra de los medos y formaría el primer y más extenso de los reinos persas, el imperio aqueménida. El relato del imperio babilónico termina con el inicio del relato aqueménida, ya que es Ciro II el Grande que vence al reino medo y forma un ejército tan poderoso que arrasa con Babilonia y conquista toda Mesopotamia. Por consiguiente, también se toma Egipto, que estaba bajo el dominio babilónico. Y es Ciro II el Grande quien une a todos estos pueblos persas que están regados por Siria, Judea y el Asia Menor. Unificarlos es un decir, porque realmente los conquistó y los anexó a su mismo proyecto aqueménida. El éxito de Ciro es que realmente él llega y conquista todos los territorios, pero permite que cada lugar mantenga su cultura. Por ejemplo, en Babilonia se le permitió a los habitantes continuar con la adoración de su dios, Marduk o Marduk. A los judíos también, que se encontraban cautivos en Babilonia, les permite volver a Judea. Y no solo eso, sino que también les permite reconstruir su templo. Entonces Ciro sabía lo que hacía, y en esto era muy bueno para, desarrollarlo. Y es que él sabía tratar a los que conquistaba y los trataba muy bien. Simplemente él dejaba su estructura administrativa para que no se saliera de control, esa área que él tenía. Todo esto ocurre alrededor del año 500 a.C., y es en el 530 cuando el gran soñador de los aqueménidas muere. Ciro el Grande y su visión para la expansión persa sería relegada a otros monarcas que no supieron muy bien qué hacer con esto. Porque esa visión de unir a los pueblos persas solo la tuvo Ciro, solo la tuvo él. Y esa visión no fue compartida por los monarcas que después lo sucedieron. Y entonces el poder pasaría de mano en mano hasta llegar a Darío I el Grande, el cual organizó el imperio en satrapías o también conocidas como provincias. Fundó además la Persépolis, lugar desde el cual reinó su imperio. Con estructuras imponentes para mostrar la grandeza del imperio, Persépolis atrajo a comerciantes, artesanos y sabios que hicieron de Persépolis una ciudad central en el mundo en aquella época. Y el imperio aqueménida no es tan largo como parece. Esto en comparación a su predecesor. Solo dura un par de siglos, porque Darío el Grande junto con su hijo Jerjes cometieron un grandísimo error. Uno muy grande, uno que les costaría muy caro y que sembraría el inicio del fin de la era aqueménida. Para entender la caída del imperio hay que volver a la época de Ciro. Vamos a dar unos pasos hacia atrás y hacemos un stop en donde íbamos. Uno de los reinos que gobernaron antes de los aqueménidas fueron los lidios, que se ubicaron en una parte de la costa de Anatolia, es decir, la Grecia asiática. En ella quedaban varias ciudades jónicas, las polis griegas como también se les conocía. Entre ellas estaba Atenas y Esparta.
Cuando Ciro conquistó estas ciudades ya supimos que no hubo ningún problema, ya que el monarca permitía autonomía de estas polis. Sí, habían ciertos resentimientos por la conquista y algunos intentos, pero todo estaba bajo control. Ahora, volvamos a la época de Darío el Grande y su hijo Jerjes I. Al contrario de Ciro, Darío tenía la filosofía de dividir y vencer, el famoso dicho de divide y vencerás, y se puso a apoyar al desarrollo de los fenicios, otro pueblo que se asentaba allí en la Anatolia. Pero estos eran enemigos jurados de los griegos, se odiaban entre sí, no les gustaba porque ambos eran pueblos que les encantaba navegar y se combatían, digamos, las rutas de navegación y de comercio. Y esto, por supuesto, les molestó bastante. Y es Aristágoras de Mileto el que en el año 499 a.C. se alza desde Atenas y empieza una insurrección que luego es aplastada por Darío. Es así como el monarca decide arrasar con todos aquellos que se atrevieran a auxiliar a los rebeldes griegos. Y es así como empieza la guerra entre las polis griegas y los aqueménidas, lo que llamaremos como las guerras médicas. ¿Sí? No es una guerra entre médicos, es la guerra de los medos, ¿sí? De los persas, de ese territorio, por ese territorio de que ellos estaban luchando. Y pese a victorias tan contundentes frente a los griegos, hubo derrotas devastadoras, como la de Maratón, la famosa batalla de Maratón, y también la famosa batalla de las Termópilas, que fue supremamente catastrófica, una derrota que les costó muy caro a los persas. Entonces, los medos habían subestimado el poder de los espartanos y los atenienses. Si han visto 300, sabrán que hay como una alusión de Leónidas con sus 300 hombres luchando contra las fuerzas de Artajerjes I. Y vamos a hablar ahora de este monarca. Y es que con la llegada de Artajerjes I se empieza a perder la guerra de manera definitiva. Pero es realmente su descendencia la que tuvo que enfrentarse contra el imponente Filipo II de Macedonia, y su hijo, el cual fue la perdición definitiva para los aqueménidas persas. Sería entonces su hijo Alejandro Magno, junto con su inmenso imperio, al que por supuesto le dedicaremos un capítulo entero, el que le daría la estocada final en el 330 a.C. al imperio aqueménida. Y de Oriente Medio nos vamos a ir ahora al lejano Oriente, a un coloso que, de no ser porque nunca consistió en un imperio homogéneo, en un solo imperio como tal, le dedicaríamos un programa completo en esta serie. Pero tenga en cuenta algo, ninguna otra entidad imperial ha durado tanto como la China, tomando en conjunto sus 2133 años, los que van desde la proclamación como emperador de Qin Shi Huang en el 221 a.C. hasta la abdicación del famoso emperador Puyi en el 12 de febrero de 1912. En casi todo este extenso periodo de la historia de China, el país estuvo regido por un emperador, aunque no fue inmune a los cambios y los ires y venires de los siglos. Y hubo breves interrupciones, por eso digo que no es homogéneo, por eso no es considerado un gran imperio. Debido, pues, por supuesto, a diferentes guerras civiles entre dinastías, en las que el territorio imperial se vio fragmentado en diferentes reinos. Precisamente tras la fragmentación inicial durante el llamado periodo de los reinos combatientes, es decir, entre el siglo V y el III a.C., que fue cuando se inició la construcción de la Gran Muralla China, que después llegaría a ser el emblema mundial del poderío y la inmensidad de la China, incluso hoy en día lo sigue siendo. En medio de todo esto nace el primer imperio chino unificado, el cual es conformado por Qin Shi Huang en torno a su dinastía, la dinastía Qin, la primera de un total de 9 dinastías principales. Los Qin se mantuvieron por poco tiempo en el trono, hasta el 206 a.C., pero fueron los arquitectos de un estado centralizado y absolutista que abolió el feudalismo y dividió China en 36 diferentes provincias. Unificó la moneda, las leyes, las unidades de medida y, lo más importante, la escritura, y expandió la Gran Muralla, comunicando el imperio mediante vías y carreteras
que serían supremamente importantes a lo largo del desarrollo económico y comercial dentro de China. Porque si algo digamos que caracterizado a China a lo largo de toda la historia es el comercio interno que tienen y la capacidad de logística que siempre han tenido incluso hasta estos días. A la esplendorosa dinastía Qin le seguiría la dinastía Han, vigente 4 siglos y que adoptó el confucianismo como religión oficial. Así es, aquella doctrina que a pesar de lo que todos piensan no fue fundada por el filósofo chino Confucio, sino por sus seguidores. Tras esta etapa de desunción, se le daría paso a la dinastía Jin y Zhou, ya que en el Imperio Medio, la longeva y próspera dinastía Tang, otras décadas de agitación y de reunificación y modernación, protagonizarían otra época que sería liderada por los Song. Es así que después de esta época, después como de esta pugna entre estas distintas dinastías que le acabo de mencionar, es que China es conquistada por el Imperio Mongol, que instaló en el trono de la dinastía a la dinastía Yuan. Pero aunque el Imperio Chino da para hablar de un programa completo porque es apasionante conocer sobre las dinastías, las batallas entre ellos, digamos que toda esa guerra que hay interna, hoy solo vamos a centrarnos en las dinastías que cayeron en los imperios. Sí, hoy nos vamos a simplemente enfocar en cómo fue la caída del Imperio Chino, porque así es como lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con el resto de imperios a lo largo de este programa. Así que si quieren saber un poco más de toda esta cultura, abajo en la caja de comentarios pueden manifestar si quieren que en el futuro hagamos una serie sobre la antigua China. Pero volvamos al relato, al de la caída de los imperios. Luego de la dinastía Yuan vendría el periodo conocido como el Largo Imperio Tardío, que se cree que estuvo entre el 1368 y 1912. Sí, el siglo XX. Es durante este periodo que vemos algunas de las causas de la caída del gran imperio chino, que no es de un momento a otro el cambio, sino que es un ataque constante y es, por así decirlo, una degeneración progresiva. Pues iniciemos a enumerar las causas. Una de ellas, que pesó bastante, serían las constantes rebeliones a lo largo del siglo XVIII y XIX, como la rebelión del Loto. Pero la más conocida y la que probablemente más fragmentó a China y que después de eso no volvió a ser igual, es la rebelión Taiping, un descontento popular causada por la subida de precios de los productos básicos, y es así como se forma el llamado Reino Celestial de la Gran Paz, un estado revolucionario dentro de la misma China, liderado por el líder espiritual Hong Xiuquan. Que además de ser un gran líder espiritual, también se autoproclamaba como el Mesías o el hermano menor de Jesucristo. Y aprovechó los levantamientos y las inconformidades para levantarse en contra de la entonces dinastía Qing, que estaba en el poder. Y por supuesto, la rebelión fue aplastada. Pero ya se empezaban a ver las fracturas dentro del imperio. A esto hay que sumarle algo, y es que desde el siglo XVIII, China tenía varios contactos comerciales con los países extranjeros, principalmente con Inglaterra. Estos eran bastante restringidos y controlados por el gobierno imperial, era bastante cerrado. Y estas medidas no le llamaron la atención a los británicos ni a las potencias europeas. En la búsqueda de borrar todas estas restricciones comerciales, Inglaterra se enfrenta con China en la famosa Guerra del Opio, que se da entre 1839 y 1842. Y fue así como después de la derrota, China es obligada a abrir sus fronteras al comercio y a las misiones extranjeras, lo que quebrantó la débil fortaleza del imperio. Luego de mucho tiempo y de distintas rebeliones es cuando en 1911 se da la Gran Revolución Xinhai, la cual fue causada por el levantamiento de Wushang. La revolución consistió en muchas revueltas y alzamientos, pero el punto de inflexión fue el levantamiento de Wushang el 10 de octubre de 1911, que fue el resultado del mal manejo del movimiento de protección ferroviaria. La revolución terminó con la abdicación del último emperador de 6 años, el emperador Puyi, el 12 de febrero de 1912, que marcó el fin de los 2000 años de gobierno imperial y el comienzo de la era republicana de China.
ahora vamos a volver a Oriente Medio, a una tierra que me encanta. Tendrán que perdonarme, pero es que me gusta mucho la historia que viene de esta parte del mundo. Hablaremos ahora del Imperio Árabe. Ojo, no confundir con el Imperio Turco Otomano. No. Hablo de aquel que nace en Medina, actual Arabia Saudita, con la muerte de quien sería el fundador del Islam, Mahoma o Mohammed, en el 632 después de Cristo. Hay quienes lo datan desde antes, ya que existían diversas tribus semitas que habitaron la zona como los beduinos, pero es realmente el Islam, esta proyección de Mahoma, la que agrupa a todas estas culturas y agrupaciones y las deja debajo de una sola identidad, la árabe musulmán. Todos ellos bajo el control del califa, un líder político, militar y religioso. Entonces, con la muerte de Mahoma se presentaron diversas corrientes de interpretación del Islam, los suníes, los chiíes y otros. Para explicarle un poco, los suníes eran los que creían que el califa o las personas que estuviesen al mando del Estado, de la política, del imperio, tenían que ser los más preparados. Y los chiíes pensaban que tenía que descender de la línea sanguínea del profeta Mahoma. Asimismo, se consolidaron los 4 califas ortodoxos cuyo centro de poder era la ciudad de Medina, y que sucedería al profeta. Pero como dije antes, se formaron algunas divisiones, y es aquí cuando surgen los distintos califatos, que no son más que reinados de distintos califas. El primero sería el califato Omeya de Damasco, del 661 al 756, el cual tenía una orientación suní. Los 4 primeros califas habían expandido el imperio hasta Egipto e incluso hasta Turquía, pero sería el califato omeya que conquistaría regiones tan lejanas como la misma España, que después, como lo veremos más adelante, de ahí sale el califato omeya de Córdoba. Pero bueno, a los omeya le seguirían los abasí, del 756 al 1258, el cual también era un califato sunita, que tuvo por capitales Kufa y más tarde Bagdad. Los abasíes destronaron y aniquilaron a los omeya y conocieron un largo esplendor. Con Harún al-Rashid del 786 al 809, que después sería conocido como el Rey de las Mil y Una Noches, que sería el máximo exponente, tendría y pondría la hegemonía de los abasí durante muchísimo tiempo. Su hegemonía acabó a manos del mongol Hulangu Khan, aunque un miembro de la dinastía huyó a El Cairo y se mantuvo allí por cierto tiempo en el poder hasta el siglo VII. Por otra parte, hubo una línea rebelde que tendría y se encarnaría en 2 califatos independientes de la ortodoxia abasí. Uno fue el califato fatimí, que era de credo chiita y radicado en Cairán y luego en El Cairo, y por otro lado el deslumbrante califato omeya de Córdoba, del que habíamos hablado hace poco. ¿Se acuerda? Los omeya fueron destronados, pero hubo una sección que se quedó en Córdoba, que era la región que podemos conocer hoy como España. Y este fue un emirato creado en el 756 por Abderramán I, un superviviente de la masacre de su familia perpetrada por los abasíes. Y este imperio, por así decirlo, este califato fue llevado a su cenit por uno de sus descendientes, Abderramán III, en el que sería la edad de oro de Al-Ándalus, que es la actual España. Así le llamaban los árabes a España, Al-Ándalus. Otro foco de poder árabe muy notable en la época, aunque nunca utilizó el nombre de califato, fue el del imperio almohade, que se dio entre el 1145 y el año 1269, con capital en Marrakech, y que dominó todo el norte de África y el sur de la península ibérica durante un poco más de un siglo. El imperio árabe califal no tiene una caída como tal, pero fue desintegrándose poco a poco, debido a que, como se vio anteriormente, nunca fue homogéneo. Siempre consistió más que todo en la unión de los distintos califatos, que chocaban unos contra otros y se destronaban los unos a los otros, y este sueño de unión árabe-musulmán tuvo que replantearse. Tanto desorden no era bueno. Y fue así como esa utopía se lograría años después de la caída de los últimos califatos, y le dio paso a la formación, por supuesto con muchos otros procesos, del Imperio Turco Otomano.
Y ahora nos vamos a ir a Europa. Sí, no crean que la habíamos olvidado. Vamos a hablar acerca de un imperio que no duró tanto, pero que siempre fue la base para muchas otras cosas que vendrían después. La dinastía carolingia, linaje de reyes francos que llegó a gobernar gran parte de Europa occidental tras la decadencia de la precedente monarquía merovingia, tomó su nombre del fundador de la familia, el mayordomo del palacio, intendente real que en los últimos, digamos que con los últimos reyes merovingios, adquirió el rango de primer ministro. O sea, el tipo pasó de mayordomo a primer ministro. Y él es Carlos Martel, que en 732 venció a los musulmanes en la trascendental batalla de los Poitiers. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, fue el primer rey carolingio. Estamos hablando del imperio carolingio. Pero el artífice de su imperio sería su hijo Carlomagno, que reinó al principio con su hermano Carlomán I, y desde la muerte de este en el 771 lo seguiría reinando en solitario hasta su fallecimiento en el 814. Carlomagno conquistó y unificó un vasto territorio. Bajo su mando, el imperio carolingio se extendió desde los Pirineos, es decir, la marca hispánica, hasta la mayor parte de la actual Alemania, pasando por casi toda Francia, Austria y zonas del norte de Italia. Además, se erigió en líder de la cristiandad occidental tras ser coronado como emperador en Roma en el año 800 e impulsó el llamado renacimiento carolingio en las artes. Sus sucesores, por supuesto, no tuvieron y no estuvieron a la misma altura. Tras su hijo Luis el Piadoso, que reinó hasta 840, los dominios carolingios se desintegraron a merced del Tratado de Verdún. Este acuerdo, que se firmó en el 843, dividió el imperio carolingio entre dos partes diferentes. Una gobernada por Carlos el Calvo, que obtuvo las tierras francas del oeste, que formaron un núcleo del que sería el Reino de Francia, y el otro sería Luis el Germánico, que tomó las tierras del este, las cuales después se convertirían en Alemania. Hubo otra parte que la tomó Lotario, que recibió el título de emperador de un reino medio que se extendería desde el Mar del Norte hasta Italia, e incluso incluía también los Países Bajos, la tierra del río Rin y el norte de Italia. Y son los territorios del Reino Medio los que serían una fuente de incesantes luchas entre los dos gobernadores francos y sus herederos. De hecho, Francia y Alemania también disputarían por siglos estos mismos territorios del Reino Medio, de los Países Bajos. Y aunque esta división del imperio carolingio se llevó a cabo por razones políticas y no nacionalistas, porque digamos que la división de un reino entre herederos varones era una costumbre bastante tradicional franca, sobre todo en aquel momento. Pero a pesar de todo esto, comenzaron a surgir dos culturas diferentes, y alrededor del siglo IX, los habitantes del área occidental franca hablaban una lengua romana derivada del latín, que llegaría a convertirse en el francés, y los francos orientales hablaban unos dialectos germanos, que después se convertirían en el alemán y otras lenguas. Pero no obstante, todavía no existían lo que conocíamos a la postre como los reinos de Francia y Alemania. Entonces había una división tremenda. Divide y vencerás, como habíamos dicho antes con Darío. El imperio entró en un lento declive que culminaría con su total desaparición en el 987. ¿Por qué? Porque ya no existía como tal algo, ya no había algo homogéneo, estaban divididos. Y cada uno hablaba sus dialectos, tenían su propia historia, entonces ¿para qué continuar con esto? Y el poder del imperio carolingio iba a quedar repartido a partir de entonces entre el reino de Francia al oeste y el Sacro Imperio Romano Germánico al este.
Y seguimos en Europa. Ahora nos vamos a ir a la península ibérica. El imperio español fue enorme y se formó en el seno de la época de los descubrimientos. Nunca antes el ser humano había expandido tanto su percepción de su cosmovisión mundial que en aquel momento exacto durante el siglo XV. Y en la península ibérica mucha gente suele olvidarse de que hay otro país que en su tiempo también fue imperio, y aunque en menor medida, también fue vasto, y continuaría su expansión hasta incluso el siglo XX. Estoy hablando de los lusos, estoy hablando de los portugueses. Al contrario de lo que muchos piensan, el imperio portugués fue anterior al hispánico, ya que en 1415 los lusos colonizaron Ceuta, una de las ciudades que hoy en día es autónoma y se encuentra en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. Si usted no sabe dónde queda el estrecho de Gibraltar, son esas dos puntas que se unen entre la península ibérica y el norte de África. Por eso es el estrecho, es muy estrecho. Y eso es, digamos que la manzana de la discordia para muchas otras contiendas políticas y de política exterior que veremos mucho más adelante en otros programas. Y a lo largo del siglo XV, los barcos del imperio portugués exploraron la costa oeste de África y de ahí salieron notables personajes junto con sus leyendas, como Enrique el Navegante, Bartolomé Díaz y el legendario Vasco da Gama. Ellos, por medio de estos nuevos colonizadores, de estos nuevos exploradores, extendieron sus conquistas incluso hasta la India y Asia. Y fue así como comenzó una pugna, una competencia contra España tras el descubrimiento de América. Fueron décadas durante el siglo XV que los portugueses se les adelantaron a los españoles y viceversa. Solo fue hasta el 1494, en la ciudad de Valladolid, que se resolvió esta pelea mediante el Tratado de Tordesillas. Sí, los reyes estaban como ya, espere un momentico, yo ya me cansé de esta pelea, ¿por qué no firmamos un tratado? Y este acuerdo fue firmado entre Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, por una parte, y por el otro por Juan II de Portugal, y establecieron los límites de conquista en las rutas del Océano Atlántico, Pacífico y el Nuevo Mundo. Y es así como pronto los monarcas portugueses se hicieron con una vasta colección de posesiones muy preciadas. Por ejemplo, las Molucas en Indonesia, Nagasaki en Japón, Goa en India y Mozambique en África. Y sin embargo, durante este periodo de tiempo, ocurrió que el rey de España, Felipe II, en el siglo XVI, absorbió al imperio portugués. Y por eso es que durante este periodo, el imperio portugués pasaría a ser parte del imperio español por un tiempo. Pero sin duda alguna, la joya de la corona de este imperio portugués de los lusos fue Brasil, que tanto por su extensión como por su riqueza, ya que recordemos que de allí se extrayeron oro, piedras preciosas, azúcar, café, cacao, se convertiría en la más importante colonia portuguesa desde que Pedro Álvarez Cabral pusiera pie en ella en el 1500 hasta su independencia en 1822. Y este golpe de la independencia brasileña fue uno muy duro, del que difícilmente se recuperaría el imperio portugués. Pero aún desposeído del gigante suramericano, el imperialismo portugués logró sobrevivir, aunque en un formato reducido. Nada menos que hasta 1975 duró el imperio portugués, cuando la revolución de los claveles se dio. Aquel levantamiento armado en 1974 que provocó la caída de un gobierno que no convocaba elecciones generales desde 1925 y que tenía un talante de dictadura. Fue así como se liquidó el Estado fascista de Novo, o el Estado Novo, como también se le conoció, y con él terminaron también todas las guerras coloniales que todavía se libraban para conservar Mozambique, Angola y los dominios africanos.
Y nos vamos a quedar todavía en Europa. Vamos a hablar de los franceses. Los franceses iniciaron su expansión definitiva durante el siglo XVII. Ya en la recién colonizada Norteamérica, los galos decidieron fundar en 1605 Port Royal, en Acadia, o también conocida como Nueva Escocia. O bueno, para que entiendan lo que conocemos hoy como Canadá. Sí, eso es Canadá. En 1608, el famoso explorador del Nuevo Mundo Samuel de Champlain fundaría la maravillosa Quebec. Y estos serían los primeros pinos en los que Francia sustentaría su imperio, que duró hasta el siglo XX. Hasta el siglo pasado, para que se hagan una idea. A este imperio antiguo se le atribuyen conquistas de latitudes tan distantes como por ejemplo la Guyana Francesa, Guadalupe y Martinica, eso con respecto a Latinoamérica, el Nuevo Mundo. Y en África, los monarcas Luis XIII y Luis XVII lograrían expandir el territorio del imperio francés, incluso por Senegal, Bengala y las islas de Seychelles. Este fue considerado como un periodo próspero en un imperio monárquico que Francia tenía, que era anterior a la Revolución Francesa. Porque precisamente es tras la Revolución y las guerras napoleónicas que se da un segundo imperio, que nace de la mano de Napoleón Bonaparte, y sobre todo de su sobrino último monarca del país, Napoleón III, que de posición en 1870 intervino en México. Sí, así es, el imperio napoleónico llegó incluso hasta México y llegó a regiones tan recónditas como la Conchinchina. Sí, así es, eso queda en Vietnam, eso es lo que conocemos hoy como Vietnam. Así que cuando usted escuche que eso queda por allá en la Conchinchina es porque queda realmente lejos, porque queda por allá al otro lado del mundo. Entonces, Napoleón III se hace con Vietnam, con Camboya, y son estas últimas que acabo de mencionar junto con muchas otras en África, que años después explotarían en guerras terribles durante el siglo XX. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, que ocurrió a mitad del siglo pasado. En cierta forma, este conflicto encuentra sus orígenes en el descontento colonial que los vietnamitas habían vivido durante siglos de la mano de los franceses. Y nos vamos a dar cuenta en futuras ocasiones, en futuros programas, que estos repartos coloniales que se mantuvieron hasta el siglo XX terminaron en guerras, en las cuales a veces participaba medio mundo, menos los colonizadores. Pero bueno, volvamos al relato que nos compete. Y es que fue realmente en los tiempos republicanos cuando el colonialismo francés alcanzó su apogeo, expandiéndose por toda África y por la Polinesia. Hoy en día es muy sencillo ir a países de África Oriental y encontrarse que en naciones como Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil y Níger, entre otros, todavía hablan francés. El colapso del imperio colonial francés empezó en la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de varias de sus colonias luego de la guerra como parte del proceso de las Naciones Unidas para la descolonización de sus territorios hizo que la Francia que ideó Bonaparte se fragmentara y no quedara más que un atisbo alguno de aquello que él ideó en latitudes extranjeras. El último chispazo se dio cuando se produce la guerra en Argelia entre 1954 y 1962 y concluyó con la pérdida de las últimas posesiones francesas en 1980. Subida al trono de Rusia con solo 10 años de Pedro I el Grande, en 1682 fue el pistoletazo de salida del Imperio Ruso, que duraría hasta 1917. La capital del imperio fue San Petersburgo, fundada por dicho monarca en 1703, y la dinastía reinante en esos 235 años sería la de los Romanov. Esa sería la familia de los zares, entre las que hubo grandes personalidades y estadistas, como el mismo Pedro I, Catalina II la Grande e incluso Alejandro II. Y también, por buena parte, como hay estadistas buenos y dirigentes buenos, hubo unos muy mediocres y directamente pésimos zares. Que esto no se les olvide, porque más adelante vamos a hablar de eso. Y aún así, los rusos nunca pertenecieron a un panorama europeo como tal, pero eran considerados asiáticos. Por siglos ni siquiera los vieron como una amenaza para los intereses de potencias e imperios europeos. Pero el tiempo daría razones para temerles, ya que se extendió tanto que incluso adjudicaría a sí mismo el territorio de Alaska en América del Norte,
se lo adjudicaría como suyo. Estamos hablando que eso es al otro lado del estrecho de Bering. A finales del siglo XIX, la extensión de las posesiones imperiales era del todo impresionante. Era algo supremamente vasto, y es por eso que Rusia hoy es tan grande. Sí, además del actual territorio de Rusia, para que se hagan una idea, el imperio comprendía lo que conocemos actualmente como los estados bálticos: Ucrania, Bielorrusia, Finlandia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, y todos los tan que usted se puede imaginar, y parte de Polonia, Moldavia, Rumania y Turquía. Y hasta 1867 también tenía, como les comenté, Alaska, además de algunos protectorados y reinos vasallos que también mantenían. Pero los rusos le harían oposición a los grandes imperios, y meterse con Rusia era una derrota asegurada. No por nada, durante las guerras napoleónicas, cuando el emperador francés intentó invadir Rusia, se tuvo que topar de frente con el general Invierno, con el invierno ruso, y la perdición definitiva de las tropas napoleónicas que intentaban pelear de manera frenética contra los cosacos en las largas estepas de Rusia no fueron precisamente la fiereza de los cosacos, en parte sí, pero lo que sucedió realmente es que ese general Invierno, los Urales y todas esas murallas de frío incontrolable que hay en Rusia, en las cuales Hitler también caería muchos años después, fueron las que le dieron la perdición a las tropas de Napoleón. Más de 125 millones de personas componían el censo en 1897 del Imperio Ruso, y precisamente tal vastedad y densidad de población lo volvió inabarcable e ingobernable, que, unido a la ya mencionada ineficiencia de sus peores líderes y otros factores, acabó con la precipitación de su caída. Entonces existía cierto descontento a inicios del siglo XX por las políticas de corte monárquico del gobierno de los zares, ya que diversos sectores sociales y la población en general se sentían frustrados por las constantes derrotas en las batallas con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y por supuesto por las políticas sociales y económicas de la monarquía. Había una miseria tremenda dentro de las filas rusas, y no solamente de las filas de las tropas que pelearon en la Primera Guerra Mundial, sino de toda la población rusa como tal. Por lo tanto, muchos opositores consideraron que sus derechos y libertades estaban comprometidas, y que las nuevas políticas tanto sociales como económicas que ofrecía el socialismo naciente solucionarían gran parte de sus problemas. El descontento originado por el gobierno monárquico terminó por agrupar a las clases trabajadoras, obreras, militares y oligarcas disgustadas, y condujo a la caída del zar Nicolás II el 15 de marzo de 1917. Los actores de este movimiento político que lo derrocó eran mayoritariamente partidarios de las políticas comunistas de Karl Marx y bolcheviques, provenientes de varios países que se fusionaron con Rusia, y que finalmente le dieron origen a la Revolución Roja, a la Revolución de Octubre, liderada por Lenin, y que por supuesto le dio la creación a un estado de corte socialista que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora nos vamos con otro imperio de más o menos esa misma época. El imperio austrohúngaro duró poco más de 50 años, desde 1867 hasta 1919. Pero este estado europeo, creado tras el llamado Compromiso Austrohúngaro, fue una de las potencias hegemónicas en el complicado tablero político anterior a la Primera Guerra Mundial. La anexión de Hungría a Austria bajo la fórmula de una monarquía dual fue en realidad una concesión de la Segunda de Austria para no perder influencia en Hungría, sublevado varias veces contra el poder austriaco, en un momento en el que Prusia, la antigua Alemania, había pasado a ser el reino de lengua alemana más importante. Territorialmente, el imperio austrohúngaro siguió siendo lo que ya era el imperio austriaco, es decir, Austria y Hungría, más algunas partes de la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Italia, Rumania, Polonia y Ucrania. Y si se dieron cuenta, esto es una mezcolanza de distintos pueblos que al final pues chocarían entre sí, porque siempre existirían las discrepancias. Y es que en esta zona del oriente de Europa siempre se han generado este tipo de diferencias y peleas basadas en lo étnico, en la raza y en la religión. Los eslavos del norte y los del sur nunca se sintieron a gusto con esta unión imperial que mantenía Austria.
un estado germano por encima de los demás, por supuesto. Y esto no es que haya pasado solo una vez, como ya lo dije. Años después, en el siglo XX, cuando se formó ya la extinta Yugoslavia por el gran general Tito, esto desembocó en lo que conoceríamos durante los años 90 como la Guerra de los Balcanes. Pero volvamos al inicio del siglo XX, volvamos al relato austrohúngaro. Precisamente los conflictos territoriales, culturales y étnicos no resueltos entre estos pueblos que mencioné anteriormente serían la causa del atentado de Sarajevo, que en 1914 acabó con la vida del archiduque heredero Francisco Fernando y su esposa Sofía, y precipitó el estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y con ella el hundimiento del imperio. Mucha gente piensa que los alemanes iniciaron la Primera Guerra Mundial, así como lo hicieron en la Segunda, pero es una percepción errónea de los hechos. La Gran Guerra vio sus orígenes en las entrañas del gigante austrohúngaro, y este último se aliaría con Alemania y el ya debilitado Imperio Turco-Otomano para formar el Banco de las Potencias Centrales, para que en 1918 perdieran la guerra. Y ahora vamos a hablar del Imperio del Sol Naciente. Vamos a terminar con el Imperio del Sol Naciente. En 1868 nace, al mismo tiempo que el Imperio Austrohúngaro, el Gran Imperio del Japón, que tuvo un poco más de vigencia. Tuvo vigencia hasta la Constitución de 1947, que es cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Y es esta Constitución la que la declara cancelada. Declara cancelado el imperio en 1947. Ahora usted dirá, Juan, pero todavía sigue habiendo un emperador en Japón. El año pasado el emperador Akihito estuvo coronándose. Y sí, sigue habiendo un emperador, pero ahora es una figura simbólica en el marco de una democracia parlamentaria. No es quien tiene todo el poder. Contrario a lo que muchos piensan, el imperio japonés no es tan viejo, como les comentaba. El año de su fundación fue el inicio de la restauración Meiji, un cambio en la estructura social y política del Sol Naciente. Hasta entonces había estado en manos de una estructura que se le conocía como el shogunato Tokugawa. ¿Sí? Un shogunato era la estructura social que se le conocía hasta ahora. Pero ahora pasaría de un shogunato a que el poder quedara en manos de un emperador absoluto, que sería Mutsushito. La era Meiji trajo la modernización industrial y económica, pero también un militarismo desaforado. Crecieron las tropas, la modernización industrial estaba enfocada hacia la creación de máquinas de guerra. Y todo esto se puso en práctica, pero también se cobró piezas en la Primera Guerra Sino-Japonesa que se dio a finales del siglo XIX y la Guerra Ruso-Japonesa que se dio entre 1904 y 1905. Entonces los japoneses empezaron a invertir en su crecimiento militar. Y ya no había quien los parara, ¿no? No había ninguna intención de parar. Jamás. Ellos, desde la Primera Guerra Mundial, cuando lucharon del bando aliado, aprovecharon para quedarse con posiciones alemanas en China y para incursionar incluso en Mongolia. Y también, durante el periodo de 1931, conquistaron Manchuria. Y ya adherido el imperio, digamos, fascista que se había dado en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa entre los chinos y los japoneses, la ocupación de Malasia Británica y las Indias Orientales también fueron adheridas. Y aquí es cuando, digamos, de manos del emperador, se firma un pacto tripartito con Hitler y Mussolini, y finalmente se decide entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y es esta guerra contra Estados Unidos, esa guerra directa, la perdición del imperio japonés. Serían entonces las aterradoras apariciones de la bomba atómica y su uso indiscriminado en Hiroshima y Nagasaki las que darían el golpe de gracia al imperio del Sol Naciente. El Imperio Galáctico fue fundado en el año 19 antes de la batalla de Yavin 4. Fue ideado en el seno de la República Galáctica por el entonces canciller Palpatine y su nuevo aprendiz Darth Vader. Bueno, está bien, solo estaba haciendo una broma. No se lo tomen en serio. Pero ya volviendo a la seriedad del asunto, hoy vimos cómo 10 imperios que, aunque alcanzaron grandes victorias, no fueron tan consistentes a lo largo del tiempo como si lo serían otros. No fueron tan significativos.
Y con esto nos damos cuenta que nada dura para siempre y que la humanidad está siempre en un constante cambio. La guerra es una constante en la historia y ha permitido que por medio de ella se forjen y se destruyan imperios. Eso fue lo que vimos hoy, imperios que vinieron y se fueron. Pero a partir de la próxima semana dedicaremos los siguientes programas a hablar de la caída de los colosos. Porque los gigantes son mucho más difíciles de hacer caer, pero como nos damos cuenta, no es imposible que caigan. Que esto además sirva de una reflexión, para que empecemos a pensar que no importa que tan bien afianzado estén naciones como Estados Unidos en el poder, hoy en día. Todos tienen su auge, su edad de oro, pero también su ocaso. Y estoy seguro que incluso los habitantes sumerios de la antigua Babilonia nunca se hubiesen imaginado que Mesopotamia ya no sería el centro del mundo. I don't want to set the world on fire. Y hoy en el Día Internacional de la Radiodifusión queremos celebrarlo con este programa, porque sí, tal vez no estemos en las ondas radiales, en la frecuencia, en la amplitud modulada, pero el podcast nació como una extensión de la radio. Hay quienes dicen que la radio está muriendo, pero la verdad es que se está revitalizando con todo el contenido a demanda que están dando los podcasters. Las personas son ahora más consumidoras de podcast y de las emisoras. Y además de este nuevo boom, ha permitido que muchas personas como yo y otras personas más puedan hacer lo que aman. Porque no interesa si te escucha una persona, o 1000, o incluso más. Al final, el hecho de que estés reproduciendo este programa ahora mismo me permite entablar una conversación contigo. Y es hermoso saber que por medio de esto podemos hablar, aunque estemos a distancia. Puedo estar allí, siendo compañía, aún en los momentos de mayor soledad. Estar al lado de un micrófono no me hace mejor persona. Pero mira que es muy lindo saber que mi trabajo es sacar una sonrisa en aquellos que me escuchan y dar a conocer lo fascinante de la historia. Muchas gracias por escuchar este programa. Hoy nos tomamos el tiempo de la acostumbrada entrevista ya que había mucho tema por abarcar. Tómalo como un programa especial. Quiero recordarles que ya abrimos nuestro canal en Spotify. Les pedimos que se suscriban y compartan este podcast si les gustó. Nos hacen un favor muy grande y nos hacen también muy felices. Mi nombre es Juan Manuel Correa. Feliz Día Internacional de la Radiodifusión y nos vemos en 8 días, aquí, a bordo del Nostromo. Down in your heart, you see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.